Sean bienvenidos al día 179 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Hoy tendremos textos de la primera epístola a Timoteo con los capítulos 4, 5 y 6, y con esto cerramos este precioso libro, esta epístola. Proverbios capítulo 28 y el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 18. Que la gracia de Dios nos siga acompañando, inundando y fortaleciendo para perseverar en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, 5 y 6. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embusteros que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman en acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las piedras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Al anciano no lo reprendas con dureza, sino exhórtalo como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta en cambio a las viudas jóvenes, porque cuando las asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas,
hablando de lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa, y no den al adversario ningún motivo de hablar mal, pues ya algunas se han extraviado siguiendo a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma y no las cargue a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura en efecto dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero, si no viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables repréndelos delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones, sin perjuicios y no actuando por favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios, aún antes de que sean investigados. En cambio, los de otros los son solamente después. Del mismo modo, las obras, las que son bellas, son manifiestas, y las que no lo son, no pueden quedar ocultas. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme el nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que los sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios, los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privadas de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin mancha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará patente el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano, ni lo puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas
y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesan se han apartado de la fe. La gracia con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 28. El malvado huye sin que lo persigan, el justo vive confiado como un león. En país revuelto abundan sus jefes, hombre inteligente y experto mantiene el orden. Hombre empobrecido que oprime a los pobres, es lluvia devastadora que deja sin pan. Los que abandonan la ley felicitan al malvado, los que observan la ley rompen con él. Los malvados no entienden el derecho, los que buscan a Yahvé lo entienden todo. Más vale ser pobre y honrado que rico y retorcido. El que guarda la ley es un hijo inteligente, el que anda con juerguistas deshonra a su padre. El que aumenta sus riquezas con usuras e intereses, acumula para el que se compadece de los pobres. Si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. El que extravía a los rectos por el mal camino, caerá en su propia fosa. El rico presume de sabio, pero el pobre inteligente lo desenmascara. Cuando triunfan los justos hay gran esplendor. Cuando se alzan los malvados no se encuentra un alma. El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Dichoso el hombre que teme siempre, el que se obstina caerá en desgracia. León rugiente y oso hambriento, el malvado que domina un pueblo pobre. Príncipe insensato multiplica la opresión, el que odia el lucro prolongará sus días. El hombre culpable de asesinato huye hasta la tumba, que no lo detengan. El que procede sin tacha se salvará, el que se extravía entre dos caminos caerá en uno de ellos. Quien cultiva su tierra se hartará de pan. Quien persigue quimeras se hartará de miseria. El hombre sincero abundará en bendiciones. Quien se enriquece rápido no quedará impune. No es bueno discriminar a nadie. Por un trozo de pan se comete un delito. El ambicioso corre a enriquecerse sin saber que le llega la miseria. El que reprende a alguien será más apreciado que el de lengua aduladora. El que roba a sus padres diciendo no es pecado, es cómplice de delincuentes. El ambicioso provoca peleas, el que confía en Yahvé prosperará. El que se fía de sí mismo es un necio, el que procede con sabiduría se salvará. El que da al pobre no pasará necesidad, el que lo ignora abundará en maldiciones. Cuando se alzan los malos, la gente se esconde, cuando desaparecen, aumentan los justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada junto al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro. Él llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro. Siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.